San Ildefonso nos ha transmitido algunas cosas muy importantes, sobre todo en aquella época. Él defendió dos cosas importantísimas: la virginidad de la Virgen María y la verdadera doctrina sobre el bautismo. La virginidad de la Virgen fundamentalmente supone para nosotros la fe en dos cosas. Primero, porque somos cristianos, somos católicos en la medida en que creemos esto, que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y por lo tanto la Virgen no tuvo relación con ningún varón en la concepción de Jesucristo, pero no solo eso, sino que nunca jamás tuvo relaciones con ningún varón. Esto por un lado. Y segundo, que María al dar a luz permaneció virgen, por eso se la proclama virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después del parto, de manera que ella ha conservado el sello de la virginidad en su cuerpo. Estas son las dos cosas que implica nuestra fe. Por eso, si veis los iconos, veréis que la Virgen lleva en el manto 3 estrellitas, lleva una en la cabeza y otras 2, una en cada hombro. ¿Por qué? Virgen antes, durante y después del parto. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues mirad, esto es importante de cara a la Iglesia, porque la Iglesia, como la Virgen, está llamada a cooperar en dar a luz a los hijos de Dios, y a los hijos de Dios ningún hombre puede darles a luz, nadie si no interviene el Espíritu Santo. ¿Quiere esto decir que en la misión de la Iglesia o actúa el Espíritu Santo o realmente no estamos haciendo una verdadera misión? Porque tiene que surgir algo nuevo, que es que Dios infunda y comunique su vida. La virginidad, cuando hablamos de ella, hay gente que le da alergia, porque parece que si ensalzamos la virginidad de la Virgen, parece que estamos dando de lado el matrimonio, lo que significa el matrimonio. Y no es eso, hombre, no es eso. La virginidad de la Virgen es creer en qué consiste la obra salvadora de Dios. Es creer que Dios actúa en el mundo y hace algo nuevo y comunica su vida. Dios mismo se hace hombre y los hijos de Dios brotamos en este mundo en la medida en que el Espíritu Santo interviene. Y por eso la clave está en que María, por su fe, permite esa concepción. Y por otro lado, no solo es que ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que ha permanecido virgen en el parto. ¿Y esto qué significa? Pues que no basta solo concebir, sino que dar a luz también requiere intervención de Dios. Parece que al principio interviene Dios, pero luego ya es natural. No. Luego no es natural, sino que Dios sigue obrando en aquello que Él ha hecho. De tal manera que cuando nosotros nos metemos en el camino de Dios y queremos colaborar con Dios, siempre tenemos que estar atentos y suplicando la acción de Dios, porque el Hijo que ha sido concebido es dado a luz, sale porque el Espíritu Santo actúa. Y es importante que aprendamos esto. Segundo tema, el bautismo. ¿Qué dice San Ildefonso del bautismo? Pues lo que él enseña es que en los sacramentos actúa Cristo, que el que echa el agua es uno, pero el que purifica y da la vida es otro, Cristo vivo. Y por eso insistía mucho en comprender la realidad de los sacramentos, que detrás del ministro está Jesús resucitado actuando. De tal manera que el Señor está hoy presente dando vida. Por tanto, tenemos que aprender a descubrir en el bautismo y en todos los sacramentos esa dimensión que más allá de lo visible, ¿verdad? Los sacramentos son signos de una presencia y de una actuación real, actual, hoy, aquí y ahora del Señor, que comunica la vida a través de los gestos, de los signos que Él mismo ha instituido para comunicarnos la vida de Dios. Unidos los dos temas, virginidad de María y bautismo, descubrimos lo siguiente: la Iglesia vive de un Dios vivo y presente, que actúa y comunica la vida, que salva ahora. Como María, nosotros tenemos que aprender a vivir de manera que creamos, supliquemos, esperemos, colaboremos en la actuación de Dios hoy, aquí y ahora. De tal manera que la virginidad de la Iglesia, no solo de la Virgen, sino de la Iglesia y por tanto de todos los cristianos y cada uno de los que hoy celebramos la liturgia, significa vivir de manera que seamos conscientes de que el Señor quiere actuar con el Espíritu Santo, lo creamos, lo pidamos y lo permitamos en todo momento, al principio, durante y al final de toda obra de Dios. Y por otro lado tenemos que aprender a vivir esa presencia de Dios que actúa y da la vida especialmente en los sacramentos, en el bautismo y, como no, en la Eucaristía. Porque ahora el Señor, en la misa, está entre nosotros, está presente en el ministro que preside, está presente en la palabra que es proclamada y está presente como sacerdote en el ministro, que presta todo su ser a Cristo para que renueve su sacrificio, y el Señor se va a hacer presente en lo que, siendo pan y vino, va a pasar a ser su cuerpo y sangre. Feliz día para todos. Amén.